el año litúrgico de don Próspero Guerrier, 14 de abril, San Justino mártir. En el siglo segundo, las disputas públicas de San Justino con los adversarios de la fe cristiana llenaban a Roma de aplausos, suscitados por sus refutaciones victoriosas. Sus escritos, que él hacía llegar con valentía hasta el trono imperial, derramaban a luz allí donde no podía llegar su palabra. Mas pronto el hacha del lictor que tronchó la cabeza del apologista dio a sus demostraciones mucho más fuerza que su aplastante lógica, pues una vez hizo cesar la persecución y doblegó al mismo infierno. Marco Aurelio y San Justino. En efecto, el mundo, solicitando en sentido contrario por mil escuelas famosas que parecen tomar a su cargo el hacer imposible con sus contradicciones el descubrimiento de la verdad. El mundo se encuentra ahora, al menos en forma de saber dónde está la sinceridad. Marco Aurelio acaba de suceder a Antonino Pío y tiene la pretensión de fundamentar la filosofía con él en el trono, partiendo del ideal de que toda perfección consiste en la satisfacción de sí mismo y en desdeñar a los demás. Marco Aurelio cae en el escepticismo dogmático, estableciendo esta ley moral, y hace entrega de sus pensamientos para que los admiren algunos de sus cortesanos, sin preocuparse de las costumbres mismas de quienes le rodean. Desde muy joven buscó Justino la verdad, y la encontró en la justicia, sin desalentarse en sus primeros inútiles esfuerzos. Nunca tomó pretexto para negar la luz, el que está tardarse en aparecer. Cuando declina su vida, a la hora ajada por Dios, Justino consagra su vida a la sabiduría, la encuentra al fin y ardiendo en deseos de comunicársela a todo el mundo, a los pequeños y a los grandes, menosprecia los trabajos y los mismos tormentos que le permitirán dar testimonio de la verdad ante el mundo entero. ¿Qué hombre de buena fe vacilará entre el héroe cristiano y el filósofo coronado que le dio la muerte? ¿Quién no preferiría los desprecios a las pretensiones de los falsos filósofos convertidos en señores del mundo, y que no dan otra prueba de su amor a la ciencia que su deliberado afán de ahogar la voz de los que la predican? La filosofía cristiana. La filosofía bautizada en la sangre del convertido de Naplusa será para siempre cristiana. Su desoladora esterilidad finaliza hoy el testimonio del martirio, que como sierva fiel de la verdad endereza de repente los monstruosos desvíos de los primeros tiempos, sin confundirse con la fe será en lo sucesivo su noble auxiliadora. La razón humana verá sus fuerzas duplicadas por esta alianza, y producirá seguros frutos. Desgracia de ella sin alguna vez olvidando la consagración sublime que la dedica a Cristo, llegare a no hacer caso de la encarnación divina y pretendiere que son suficientes las enseñanzas solamente naturales acerca del origen del hombre, el fin de todas las cosas y las reglas de las costumbres. Esta luz natural que ilumina a todo hombre que viene a este mundo es también sin duda un resplandor del Verbo, y en ello estriba su grandeza, pero desde que el Verbo divino, al querer aumentar el honor hecho a la razón, otorgó a la humanidad una manifestación de sí mismo más directa y más elevada. No es su deseo que el hombre divida en dos partes sus dones, que deje a un lado la fe cuyo fin es la visión, y que se contente de las pálidas luces que habrían bastado a la naturaleza pura. El Verbo es uno como el hombre, al cual se manifiesta a la vez por la razón y la fe, aunque de modo diverso. Así cuando la humanidad quiera desechar las luces sobrenaturales, tendrá su castigo merecido al ver al Verbo retirarle gradualmente esa luz de la razón natural que juzgaba poseer como propia y abandonar al mundo por el camino de la sinrazón. Vida. San Justino nació en Naplusa, Palestina, a anales del siglo segundo. Deseoso de aprender, se dio al estudio y frecuentó las escuelas estoica, peripatética, pitagórica y platónica, que no le satisfacieron. Al fin, la conversión que trabó con un anciano misterioso y la contemplación de la vida cristiana le condujeron a la verdad. Se convirtió a la edad de 30 años. Llegado a Roma, deseó vivamente hacer partícipes de su fe a los demás. Abrió una escuela y escribió varias obras. En el año 135 su diálogo
con el judío Truifón después de sus dos apologías, compuestas durante el imperio de Antonino y Marco Aurelio, denunciando probablemente por el filósofo pagano Crescendo, murió mártir. León XIII extendió su culto a la Iglesia universal. La sabiduría, oh Justino, en ti celebramos una de las más nobles conquistas de nuestro divino, resucitado sobre el imperio de la muerte, nacido en la reglón de las tinieblas. Pronto comenzaste a romper las ataduras del error, que te tuvieron cautivo como a tantos otros. La sabiduría, a quienes amabas aún antes de conocerla, te escogió para sí entre tantos otros, pero ella no habita en un alma fingida, ni en un cuerpo sujeto al pecado. Al contrario de los demás hombres, es quienes la filosofía no sirve más que para disimular su amor propio y la pretensión de justificar todos los vicios. Tú buscaste la sabiduría con un corazón deseoso de conocer la verdad sólo para amarla y ponerla en práctica. Esta rectitud de inteligencia y de corazón te acercaba a Dios, te hizo digno de hallar la sabiduría viva, que se entrega a ti para siempre en todo su esplendor la Iglesia. Oh Justino, te condecoró con toda justicia con el nombre de filósofo admirable, porque fuiste el primero en comprender que la filosofía digna de tal nombre, el verdadero amor de la sabiduría, no puede limitar su actividad al dominio abstracto de la razón, ya que la razón no es sino un guía para las regiones superiores, donde la sabiduría se manifiesta en persona al amor que la busca sin engaño. La dependencia de la razón, se ha escrito de aquellos que se te asemejan. Los muchos sabios son la salud del mundo, pero qué raros son hoy los verdaderos filósofos, aquellos que, como tú, comprenden que el propósito del sabio ha de ser llegar al conocimiento de Dios por el camino de la obediencia a ese Dios santísimo. La independencia de la razón es el único dogma en que coinciden los sofistas del día. La manera de proceder de su secta es un falso eclecticismo, que conciben como la facultad que tiene todo el mundo para fabricarse su sistema. Cada uno es libre de escoger aquello que en las afirmaciones de las distintas escuelas y hasta de las religiones le sea más agradable. Por lo mismo pretende que la razón que llaman soberana no ha producido cosa cierta hasta que ellos no han venido, y la duda universal, el escepticismo, como lo proclaman sus jefes, es para sí mismos la última palabra de la ciencia. Verdaderamente, después de todo esto, mal pueden reprochar a la Iglesia el rebajar la razón, cuando no ha mucho que el Concilio Vaticano exaltaba la mutua ayuda que se prestan la razón y la fe para conducir al hombre a Dios, su común Hacedor, a ella que arroja de su seno a los que niegan a la razón humana el poder dar por sí misma certeza de la existencia de Dios Creador y Señor, y para definir en nuestros días el valor respectivo de la razón y la fe sin separarlas, y menos aún confundirlas. La Iglesia no ha hecho más que acudir al testimonio de todos los siglos cristianos, remontando hasta ti cuyas obras completadas unas con otras no enseñan otra doctrina. Has sido un testigo tan fiel como valiente, intrépido mártir, en días en que las necesidades de la lucha contra la herejía no habían aún sugerido a la Iglesia los nuevos términos cuya precisión había de ser indispensable. Tus escritos nos muestran la misma doctrina, aunque expuesta en el lenguaje menos preciso. Bendito seas por todos los hijos de la Iglesia, oh Justino, por esta demostración preciosa de la identidad de nuestras creencias con la fe del siglo segundo. Bendito seas por haber distinguido con este fin lo que era entonces el dogma de las opiniones privadas, a las cuales la Iglesia, como siempre lo ha hecho, dejaba libertad en puntos de menor importancia. La apologética. No defraudes las esperanzas que en ti ha puesto la Madre Común, a pesar de estar ya tan alejados los tiempos en que viviste. Quiere sus hijos te honren con mayor culto que en los siglos pasados. En efecto, después de haber sido reconocida como Reina de las Naciones, ha vuelto a encontrarse en situación parecida a aquella en que la defendías contra los ataques de un poder hostil. Suscita en ella nuevos apologistas
Enséñalos como a fuerza de celo, de firmeza y de elocuencia se consigue hacer retroceder el infierno, pero sobre todo procura que no se equivoquen sobre la naturaleza de la lucha que la Iglesia les ha confiado. Tienen que defender a una reina. La esposa del Hijo de Dios no puede mendigar para ella la protección que se da a una esclava. La verdad tiene sus derechos propios, o mejor, solo ella merece la libertad. Como tú, oh Justino, trabajarán porque el poder civil se avergüence de reconocer a la Iglesia las prerrogativas que concede a cualquier secta, pero la argumentación de un cristiano no puede contentarse con reclamar una tolerancia común para Cristo y para Satanás, como tú, y aun con la amenaza de mayores violencias, deberán decir: nuestra causa es justa, porque nosotros y solo nosotros decimos la verdad.